No podemos hablar de la siguiente parte de la historia sin mencionarlos a ellos. Sega había lanzado su primera consola conocida como Sega Master System en 1985 en Japón, es decir, 2 años después de que Nintendo lanzara el Famicom en esas tierras. En América, otra historia se contaba ya que el Master System llegó hasta el año 1986. Para que se den una idea de la diferencia, Nintendo había vendido ya 2 millones de consolas y Sega apenas había vendido 126,000. El presidente de Sega en América, Hayao Nakayama, sabía que intentar recuperar el mercado era algo inútil, que solo iba a hacer que la compañía invirtiera en un terreno que estaba completamente dominado por Nintendo. Todo esto se debió principalmente a que Nintendo tenía bien atados a todos los que publicaban en su consola. Una de las reglas era, mientras publiques el juego en el NES, no lo puedes publicar en ninguna otra plataforma. Como la batalla de los 8 bits estaba más que perdida, Sega sabía que si no podía vender el mismo software que Nintendo, iba a vender un hardware que fuera más potente que el NES. Es por eso que en 1988 en Japón y en 1989 en América, llegaría la primera consola de 16 bits de la historia. En realidad la primera es PC Engine, pero de esa nadie se acuerda. La Sega Mega Drive en Japón y en América la conoceríamos como Sega Genesis. Si esa estrategia de adelantarse en hardware te suena conocida, es porque es bastante parecida a la que adoptó Microsoft con Xbox en los últimos años, pero para llegar a eso aún falta mucho tiempo. La razón de adelantarse en hardware era muy sencilla. Mientras que los juegos de NES se veían así, los juegos en Mega Drive se veían así. Pero había un pequeño inconveniente. Sega no tenía ninguna exclusiva que pudiera competir con el fontanero italiano. Al igual que Nintendo, Sega tenía arcades. Entonces, el primer discurso de Sega fue la experiencia arcade en tu hogar. Fue así como adaptaron una de sus arcades más famosas, Altered Beast. Por el momento, Sega llevaba el dominio en ventas porque mientras que los ports de arcade de Nintendo se veían así, los de Sega se veían así. Con todo y que Nintendo metía la mayor cantidad de hardware a los cartuchos del NES, no podían competir contra el poderío de los 16 bits de Sega. Mientras que un juego de última generación del NES se veía así, un juego de primera generación de Sega Genesis se veía así. Todo iría bien para Sega hasta el año 1990. Fue en ese año en Japón y un año más tarde en América que llegaría la sucesora de la Nintendo NES, la Super Nintendo. Nintendo se había encargado de demostrar que su consola tenía algo conocido como modo 7 y podía manejar una cantidad enorme de colores en pantalla. Mientras que Sega se encargó de llevar la experiencia arcade a tu hogar, Nintendo lanzaba su carta más fuerte. Super Mario World servía para demostrar todos los colores que podía manejar el Super Nintendo, y Pilot Wings era una demostración técnica del modo 7, el cual permitía la rotación de sprites, dando paso a juegos como F-Zero y más tarde como Super Mario Kart. Además de eso, Nintendo no solo demostraba el poder de su consola, ya que terceros como Konami con Super Castlevania 4 demostraban que sabían sacarle el mismo provecho al Super NES igual que Nintendo.
Sega sabía que la verdadera pelea por el mercado estaba por comenzar. Alex Kidd y los ports de arcade ya no eran suficientes para enfrentar a Nintendo. Mediante un concurso interno, Yuji Naka había creado la siguiente mascota de Sega, pero también al mayor rival de Mario. Sonic, el erizo, había nacido y la gente de Sega estaba muy convencida de que era el que iba a destronar a Mario, tanto así que crearon un equipo de desarrollo exclusivo para esa mascota, conocido como Sonic Team. Para consolidar el éxito de Sonic, Sega tenía que diferenciarse completamente de Nintendo. Eran dos consolas de 16 bits, pero iban dirigidas a públicos completamente distintos. Sega apelaba a un público más maduro. Es por eso que Sega decidió lanzar una de las campañas de marketing más agresivas que se han visto en los videojuegos. Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo? Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game. Pero Nintendo tenía un as bajo la manga. Gracias a la capacidad de añadir tecnología a los cartuchos de Nintendo, estos habían desarrollado un chip llamado Super FX que básicamente permitía el despliegue de polígonos en una consola diseñada para 2D. O sea, sí, corría como a 10 cuadros por segundo, pero era una consola 3D en 1993. Los juegos que utilizaron este chip fueron Stone Race FX, Star Fox y Yoshi Island. Esta última demostraba que el chip no solo servía para mostrar polígonos, sino también para enriquecer los gráficos en 2D. Estos juegos poco a poco irían cavando la tumba de Sega en la generación de 16 bits. Por cierto, Sega también había lanzado una portátil que buscaba destronar a la Game Boy, pero aún con lo potente que era, el Game Boy terminó por destronarla con sus 8 bits o menos de potencia. Para entender el siguiente paso en la historia de Nintendo y en la historia de los videojuegos, hay que viajar hasta Reino Unido. Hay que conocer a los hermanos Stamper, quienes habían desarrollado ya varios juegos para el NES. Le habían demostrado a Nintendo que eran capaces de sacar todo el provecho de sus consolas sin tener un kit de desarrollo. Todo esto mediante ingeniería inversa. Es así como Rare se acercó a Nintendo y les mostró una técnica que en el propio Nintendo podría crear. ¿Recuerdan que les dije que el Super Nintendo tiene una gran capacidad de manejo de colores? Pues Rare había desarrollado una técnica llamada gráficos pre-renderizados, la cual consistía en colorear un modelo 3D con la capacidad de colores del Super Nintendo, de manera que pareciera un modelo de plástico del mismo. Eso era logrado sin usar el chip Super FX, lo cual hizo que Nintendo adquiriera el 49% de la compañía. A pesar de que la gente de Rare ya había demostrado que era un estudio muy talentoso, Nintendo no iba a ceder ninguna de sus mascotas preferidas, por lo que decidieron que Donkey Kong sería su conejillo de indias con el que Rare podría experimentar. En 1994 Donkey Kong Country salió al mercado y este fue el último clavo en el ataúd de Sega, ya que no podían competir contra esos visuales. Las ventas del Super Nintendo se dispararon, esto además impulsado por el chip Super FX, que hacía ver que la Sega Genesis no era tan potente como presumía en un principio, dando fin a la guerra de esa generación que terminaría ganando Nintendo. Cabe destacar que el Super Nintendo tuvo tanto éxito que le bastó a Nintendo para competir con la siguiente consola de Sega, Sega Saturn, que aunque tenía el doble de potencia no le bastó para superar al Super Nintendo. Entre los juegos más famosos del Super Nintendo se encuentran Super Mario World, Super Mario Kart, Yoshi Island,
Zelda A Link to the Past, Pilot Wings y F-Zero. Fue aquí donde los videojuegos dejaron de ser obras tan abstractas y pasaron a un grado más de sofisticación, no solo en gráficos sino en representaciones en general y además en temas de narrativa. Esto queda demostrado en el mejor RPG de la consola, conocido como Chrono Trigger. Pero hay una parte de la historia intermedia. Cuando el Super Nintendo estuvo en desarrollo, el chip de sonido fue creado por Ken Kutaragi. Nintendo, sin darse cuenta, había creado a su mayor rival, quien en la siguiente generación le haría lo que le hizo a Sega en esta. Mientras Donkey Kong llegaba al mercado simulando 3D, otra consola lo estaba haciendo de verdad, dejando atrás a Nintendo y Sega. PlayStation